pueden levantar la mano ahora y decir, yo sé cuál es la asignación que Dios me dio? ¿Cuántos tienen identificada la asignación? Hay que ser honestos, gloria a Dios. Tal vez hay muchos que no tienen identificada su asignación, pero precisamente este estudio, esta predicación, esta palabra te va a ayudar a desempolvar, te va a quitar velos de tus ojos. ¿Para qué? Para que tú puedas saber cuál es la asignación que Dios te ha entregado. Y eso es bien importante porque cuando conocemos nuestra asignación, es como, para que tengan ustedes una idea en la tierra, la asignación es como cuando uno está buscando esposa. Y hay muchas jóvenes hermosas, ¿verdad? Y te pasean y tú las miras, y hay altas, y hay blancas, y hay rubias, y hay esto, o sea, pero tú tienes algo en el corazón. Si no te vas por emoción, sino que ya tú tienes algo en tu corazón, en tu espíritu, tienes que saber escoger, amén. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que saber escoger? Porque va a ser para toda la vida, amén. Y si uno se equivoca en la escogencia de la pareja que va a tener muchos problemas, muchísimos problemas, y tal vez hasta se puede romper la relación. Eso es una idea de lo que es la asignación. Otra idea de lo que es la asignación en la tierra, se trata de escoger la carrera o escoger el oficio, escoger la profesión de la que nosotros vamos a vivir toda la vida. El que no sabe es como el que no ve. Entonces hay gente que puede deambular en la vida haciendo tantas cosas y de pronto aprende a hacer muchas cosas y se llama un todero. Pero el todero sabe un poquito de cada cosa, pero no es bueno muchas veces en nada. Amén. Pero es mejor ser bueno en algo, ser excelente en algo, ser número uno en algo, aunque sea algo muy sencillo, pero eso es lo que te va a dar a ti tu bienestar, eso es lo que te va a hacer eficiente, eso es lo que te va a permitir alcanzar logros en la vida, te va a permitir subir en tu carrera y encontrar la bendición de Dios para tu vida, porque Dios a cada uno, ¿cuántos saben que Dios es el que nos da las habilidades y Dios es el que nos da los talentos? Todos aquí, usted puede levantar su mano. Yo tengo talentos. Diga, Señor, yo tengo talentos, yo tengo dones, yo tengo habilidades, yo tengo destrezas. Y todo eso vino de ti. Aplauda al Señor entonces, si usted lo cree. El éxito en la vida depende de cuánto nosotros nos aplicamos a lo que Dios nos ha entregado, de reconocer y estar conformes con eso que Dios nos dio. Amén. En cuanto al equipamiento personal que tenemos, porque algunos de pronto tienen la capacidad de hablar bien, otros no son tan eficientes en hablar bien, pero son buenos para manejar la tecnología. Y tanto el uno como el otro pueden tener éxito en esta tierra. No importa que el uno no sepa hablar mucho, pero sabe manejar muchos aparatos. Entonces ese le va a ir excelentemente bien. Lo mismo, el que maneja bien la palabra, igual le va a ir bien en eso. Hoy estoy hablándole de esto por lo siguiente. Nosotros tenemos que identificarnos a nosotros mismos como hijos de Dios. Amén. Y Dios mismo en la palabra establece algunas cosas que tienen que ver con las características de un buen hijo. ¿A cuántos le gustaría que sus hijos fueran buenos? Aún los que no tienen hijos. ¿A cuántos le gustaría que sus hijos fueran buenos? Que no fuera un dolor de cabeza, que no fuera un quebradero de cabeza, que son las 11 o las 12 y no sabe dónde están. Amén. Importante tener hijos buenos. Amén. Es una bendición de Dios que nuestros hijos sean buenos. Dios estableció y te regaló los hijos para que esos hijos sean una bendición para tu vida, que esos hijos te ayuden, que esos hijos sean como una corona de gloria para ti. Amén. Pero esos hijos buenos tienen unas características, es decir, tienen un perfil. Y yo quiero que veamos, por lo menos hoy, algunas de las características del perfil. Vamos a ir a la palabra en segunda de Reyes 2 del 1 al 2, que dice así: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Miren los dos nombres, Elías y ¿quién más? Y Eliseo. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí. O sea, él le dijo: quédate,
yo voy solo, yo voy a seguir solo. Quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel, es decir, me ha enviado a Cartagena, por ejemplo. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, ¿qué más? Que no te dejaré. ¿Qué dijo Eliseo? No te dejaré. Descendieron pues a Betel. ¿Qué sigue diciendo la palabra? Vamos a ver Segunda de Reyes 2 del 11 al 14. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Amén. Amén. Esta historia que la Biblia trae nos habla de dos personas, Elías y Eliseo. Pero yo lo que quiero mostrarle a usted como primera característica de un buen hijo en el Señor es que un buen hijo tiene pasión por Dios. Diga, un buen hijo tiene pasión por Dios. Otra vez, un buen hijo tiene pasión por Dios y ve a su padre como el medio que Dios va a usar para bendecirlo. Esto es importantísimo. Esto es clave, tanto en lo natural como en lo espiritual. ¿Qué es lo que sucede muchas veces entre los padres naturales y los hijos naturales? Los padres naturales se esfuerzan, los padres naturales encuentran un camino, los padres naturales descubren su potencial, los padres naturales desarrollan su potencial, los padres naturales alcanzan un nivel, una plataforma, ¿verdad? Y los padres naturales quieren que sus hijos sean continuadores de ellos. ¿A cuánto les gustaría que sus hijos lleven las cosas a un nivel más alto de lo que ustedes lograron? ¿A cuánto les gustaría? Pero ¿qué sucede en la realidad? Lo que sucede en la realidad es que muchas veces, por la influencia de esta tierra, por la influencia de este mundo, por la influencia de la publicidad, por la influencia del mercadeo, por la influencia XXX, ¿qué pasa con nuestros hijos? Lo estamos viviendo. Nuestros hijos no les agrada la profesión del papá. A nuestros hijos no les gusta el trabajo del papá. A nuestros hijos no les gusta la empresa del padre. No les interesa. Y el ejemplo lo vemos aquí continuamente. Los paisas, por ejemplo, y los santandereanos. Los santandereanos son unos grandes empresarios y tienen el gobierno de las tiendas. Pero cuando llegan a Barranquilla, los hijos de los santandereanos, ¿qué hacen? Ellos están trabajando con el papá, ahí, a la par. Pero cuando ya fueron a la universidad, le da pena atender la tienda. Y muchos entonces prefieren trabajar en otros negocios, trabajar en otras empresas, porque no tienen esa identidad para continuar en lo que sus padres sembraron, lo que les costó, con lo que sus padres los levantaron, les dieron la profesión, les ayudaron y los bendijeron. Eso es un ejemplo solamente. Tal vez hoy creo que muchos también están entendiendo que ya no solamente es que tú atiendas la tienda, sino que tú puedes ser un gerente, un manejador, ¿verdad? Colocar otros puntos, etcétera. Y tal vez hay muchos que se están dando cuenta de eso y lo hacen. No necesariamente tienes que tener una camiseta puesta para atender un negocio. Pero te colocamos este ejemplo de la falta de identidad de los hijos para que usted vea que lo que ocurre en el mundo natural también ocurre en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, ¿qué pasa? Jesús entregó su vida. Jesús no solamente entregó su vida, sino que Él vino a formar una generación que continuara con su legado. Porque no solamente Jesús murió y trajo la salvación, sino que eso era histórico, eso quedaba ya en Jerusalén hace 2000 años. Si no hubiera habido nadie que hubiera hablado estas cosas, si no hubiera habido nadie que hubiera escrito estas cosas, si no hubiera una palabra escrita, si no hubiera habido predicadores, si no hubiera habido nada de eso, ¿ustedes qué creen? ¿Sabríamos de Jesús o no sabríamos? No sabríamos nada.
Él le tocó formar una generación que se llamaron sus discípulos. Y estos discípulos debían tener el talante, debían tener el ADN de Jesús, debían tener una identidad con la visión de conquistar la tierra, debían tener una visión y una misión que en el caso de ellos, más específicamente, les tocaba entregar la vida. Amén. Porque era un cambio que Dios estaba produciendo en la tierra. Era un cambio de visión, era un cambio de reino, era un cambio que generaba una transformación rotunda. Y creo, estoy casi completamente seguro de que los 11 que fueron leales, no el traidor, los 11 que fueron leales, todos fueron asesinados, amén, por la causa del Señor. Pero ¿qué vemos nosotros en estos discípulos? Diga, identidad. Identidad. ¿Qué vemos? Vemos claridad del propósito. Vemos que ellos estaban de acuerdo con la visión que Jesús tenía. Lo que nosotros acabamos de ver en Eliseo y Elías fue que Eliseo se percató, diga, Eliseo se percibió. Eliseo se percató de lo que Elías tenía. Y él dijo, y él supo que Elías tenía algo de Dios que era ¿para quién? Diga, para mí. Elías tenía algo de Dios que era, diga, para mí. Identifíquese usted como un Eliseo. Y por eso, cuando él andaba con con Elías, tal vez caminaron en 4 ciudades, pero él no lo dejó. Prefirió estar siempre con él, porque él le dijo, si tú me ves, al final le dijo, como vimos allí, si tú me ves en el momento que yo parta, entonces te será hecho. Y Eliseo fue fiel hasta el final. Eliseo estuvo atento hasta el final. Eliseo no se dejó distraer por nada, sino que él tuvo una visión bien clara de qué era lo que ese hombre tenía para él. Y ustedes, como yo, un día yo identifiqué que había cosas en los hijos de Dios que predicaban la palabra, que ellos tenían algo que era mío. Amén. Yo lo pude identificar. No, tal vez no inmediatamente, pero al tiempo yo identifiqué que ellos tenían algo que era mío también. Amén. Porque yo también me reclamaría como un hijo de Dios. También me reclamaría como un defensor de la palabra. También me reclamaría como alguien que le serviría al reino. También sería alguien que un día, tal vez, Dios, en su misericordia, me podría escoger para que le sirviera de tiempo completo al rey. Amén. Y así como esos pastores que estaban en plataforma y esos pastores que trabajaban y que servían, y los que no estaban en plataforma también que trabajaban, un día yo me comencé a identificar con esa visión. Un día me comencé a identificar con ese sueño de Jesús. Un día me comencé a identificar en la canción que decía Alex Campos. ¿Cuál era el sueño de Jesús? Decía, ¿sueño de qué? De morir. Amén. Él tenía un solo sueño y era morir por ti y por mí. Hoy el sueño ya no es morir. Amén. El sueño es vivir. El sueño es vivir. El sueño es vivir en el poder de la resurrección de Jesús y extender este mensaje a toda la tierra. El sueño es estar convencidos de que es verdad lo que la palabra dice y es verdad lo que el Señor dice y nosotros ser capaces de extender esta palabra a muchos corazones, que muchos corazones sean conquistados para Él. ¿Cuántos se identifican con esta palabra? ¿Cuántos pueden decir, Señor, yo creo? Señor, yo creo lo que tú dices y yo quiero tener identidad. Esto no es sencillo, es por revelación, pero usted puede tomar una decisión. Para que la revelación venga a tu vida, tú tienes que tomar una decisión. Amén. Y cuando usted se convierte en hijo, usted ve que aquí en plataforma hay algunas personas que participan con nosotros del servicio. Amén. Esas personas, algunos tienen identidad con la visión. Amén. Algunos se están forjando para que Dios haga su trabajo en él. Amén. Y por eso están acá. Pero hay un momento en el cual cada uno tiene que tomar su propia decisión. Amén. Si la visión de ellos está identificada plenamente con la visión de Casa Apostólica Gloria del Rey y pueden determinar su permanencia. Si ellos, cada uno de los pastores de plataforma, aquí se identifican con lo que nosotros hacemos, con la visión que Dios nos da, con el sueño que Dios pone en nuestro corazón, entonces ellos permanecerán. Pero si no, algunos se van. Amén.
Esa es la ley de la fe. Esa es la ley del crecimiento de las iglesias. Amén. Por eso hoy quiero decirte de parte del Señor, y lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón hoy es que Él lo que dijo lo va a cumplir. ¿Cuántos creen eso? En el comienzo de la semana, el día martes en la mañana, como tipo 6 de la mañana, el Señor me dio un sueño visión. Era sueño, pero yo lo veo como una visión. Y en ese sueño visión, ¿qué vi yo? En ese sueño visión, yo entraba a un lugar, digamos un lugar como este, una sala así como esta, y había como unas 30, 40 personas, mujeres, jóvenes y otras mayores, y todas estaban bien vestidas y se estaban organizando, se estaban acicalando porque iban a participar de la danza. Luego pasé a otro punto, a otro salón que era también grande, y ahí había una cantidad de personas bien organizados, hombres y mujeres, bien peinados, bien acicalados, y estaban allí terminando de arreglarse y orando porque venían a participar de la alabanza de la iglesia. Y era un grupo más o menos de unas 40 o 50 personas. Y luego yo entro a un lugar, imagínate usted esta sala, pero más o menos multiplicada por 10 de tamaño. Y en esa sala, ¿qué había? Comenzaron a entrar estas personas, amén. Y yo entré y el Señor me posicionó a mí en un lugar y al lado iría mi esposa. Y cuando yo entro y me siento allí, hay una luz poderosa que penetra y viene directamente donde yo estoy y mi esposa, amén. Una luz que refleja la presencia y el poder del Señor. Y inmediatamente comenzaron a entrar todos los de la alabanza y todos los de la danza, y comenzaron a entrar muchas personas que estaban haciendo fila para entrar a ese lugar. Amén. ¿Por qué te comparto esta palabra? ¿Por qué te la digo? ¿Por qué te comparto este sueño? Porque yo quiero que tú veas que, igual que Eliseo, yo definí ser un portador de la palabra de Dios. Igual que Eliseo, yo decidí ser fiel al Señor hasta el final de mis días, hasta mi muerte voy a ser fiel, y mis hijos van a continuar con la bandera, y los hermanos que se identifiquen van a continuar con la bandera, y el Señor, en premio a eso, me ha mostrado, para que mi fe no decaiga, que Él, los planes que tiene con Casa Apostólica Gloria del Rey son grandes. Amén. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor por eso? Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Amén. El Señor tiene una respuesta siempre frente a cada circunstancia, frente a cada situación. Él tiene una respuesta, y la respuesta de Él es clara y es contundente. Un día me dijo, no importa cuántos se puedan ir, yo estoy contigo. Amén. Y yo soy tu respaldo. Amén. Y bueno, que nosotros aprendamos que es verdad que hay hombres que son generosos, y que es verdad que hay hombres que tienen buenos sentimientos y tienen buenas emociones, y que es verdad que hay hombres que de pronto emocionalmente nos pueden bendecir a nosotros, amén, o también nos pueden bendecir de corazón, pero nuestra vista, como decía mi hijo, no se coloca en el hombre, amén, se coloca en el Dios que es el dueño de todos los hombres, y el Dios que es el dueño de la obra, y el Dios que es dueño de todas estas cosas, amén. Y esa es una enseñanza bien importante para nosotros como Casa Apostólica Gloria del Rey, porque el Señor mismo es el que va a catapultar esta iglesia. Él lo va a hacer. El Espíritu Santo es el más interesado en que el nombre de Jesús sea conocido, el nombre de Jesús sea glorificado en esta tierra, sea glorificado en esta ciudad. Y Él lo va a hacer con los que crean, con los que se identifiquen, con los que permanezcan. Siempre yo aprendí algo desde pequeño en la fe. No es solamente pagar un precio para estar y llegar a un nivel. Lo importante es la permanencia. El capítulo 15 de Juan dice, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces llevaréis mucho fruto. ¿Cuántos pueden creer eso? ¿Y cuántos pueden aplaudir al Señor por eso? Gloria a Él. El objeto de hoy no es hablar de Elías y de Eliseo. Amén.
La cita era solamente para referirnos a esta situación. Pero número 2, un buen hijo honra y valora a su padre natural y espiritual, y también tiene un verdadero anhelo por su herencia. ¿Qué dice la palabra en Efesios 6, 1, 2 y 3? El que quiera leerla conmigo puede hacerlo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por esta palabra? ¿Cuántos pueden aplaudir el nombre del Señor por esta palabra? La honra verdadera al Señor, la honra verdadera de un hijo a un padre, podemos dividirla en 3 partes. La número 1, y usted lo puede identificar. Si usted es un buen hijo, también lo va a identificar. El buen hijo habla bien, habla bien de sus padres siempre. Amén. Número 2, el buen hijo obedece a sus padres. Y número 3, el buen hijo honra a sus padres con bienes materiales y con dinero. Si falta una de estas 3 formas de honra, no existe una verdadera honra completa. Amén. Por eso el Señor estableció que la palabra que Él dijo, Él decía, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres porque esto es justo. La justicia de Dios establece que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. Amén. Si usted ve un hijo que habla mal de sus padres, ¿cómo lo calificaría usted? ¿Cómo? Un mal hijo. No tiene otro calificativo. El hijo puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo de cómo él presente a sus padres. Lo mismo sucede en la iglesia. Si alguien hable mal de su pastor, ¿cómo lo puede calificar usted? ¿Es un buen hijo o un mal hijo? Es un mal hijo. Independientemente que normalmente como persona sea buena, como persona sea correcta, sea amable, si alguien que esté en esta iglesia habla mal de José Francisco de Nereida, esa persona, ¿cómo se calificaría? Como un mal hijo. Amén. No tiene otro calificativo. El que habla mal de sus padres aquí en la Patagonia va a ser siempre un mal hijo. Amén. No tiene pierde. Número 2. La otra característica de la honra es la obediencia. Nosotros en el Señor tenemos que aprender la obediencia. Dice la Biblia en el libro de Romanos que Jesús mismo, cuando vino a esta tierra, a Él le tocó aprender a obedecer. Amén. Porque Dios, ¿ustedes creen que Dios obedece o Dios manda? Dios manda. Amén. Dios determina, Dios establece, Dios crea, Dios forma, Dios diseña, Dios hace todo eso. Pero Dios no obedece. Amén. El que obedece es el Hijo. El Hijo es el que está llamado a obedecer. Como Jesús vino a la tierra, aunque era hijo de Dios, dice la Biblia, le tocó aprender a obedecer. Ahora, si Jesús mismo en esta tierra le tocó aprender a obedecer, ¿ustedes qué piensan de nosotros? ¿Tenemos que aprender a obedecer o no tenemos que aprender? Si Jesús es nuestro modelo y Él aprendió a obedecer, también nosotros tenemos que aprender a obedecer. No solamente aprendemos a obedecer a nuestros padres naturales en la tierra, y eso es importante, los que son chicos, los que están creciendo, los que todavía viven con sus padres, es necesario obedecer a nuestros padres. Cuando hay obediencia al Padre, eso es un gran nivel de honra. Amén. Hay un primer nivel que es hablar bien, un segundo nivel que es obediencia. Y la obediencia incluso habla todavía más fuerte que el hablar bien, porque la obediencia tiene que ver muchas veces, es verdad, yo creo que yo lo viví, no sé, creo que todos lo vivimos en la tierra, muchas veces nuestros padres nos mandan a hacer algo que nosotros no estamos de acuerdo. ¿A cuántos lo vivieron? ¿Cuántos pudieron vivir situaciones en las cuales su padre le decía, haga esto y usted no estaba de acuerdo? Solamente pocas manos. ¿Cuántos lo vivieron de verdad? Eso es importante porque
Si usted obedeció a su padre o a su madre cuando le dieron una orden que usted no estaba de acuerdo y lo hizo, eso atrae la gloria de Dios sobre su vida. Eso atrae la presencia de Dios sobre su vida. Eso atrae la protección de Dios sobre su vida. Amén. Nos hemos acostumbrado y creemos en esta tierra por el predominio del espíritu de Grecia, que es la razón y es la conciencia personal, que nosotros no estamos obligados a obedecer a nadie, ni siquiera a nuestros padres. Hay legislaciones como el caso de Canadá, hay legislaciones como en los Estados Unidos y en muchos lugares que hoy en día el padre no le puede decir ciertas cosas al hijo, incluso no lo puede reprender, y en otros casos, en otros países no lo puede tocar porque va para la cárcel. Amén. Y los hijos lo amenazan. Cuidado con lo que me estás diciendo porque te voy a acusar, y los padres quedan. Entonces, ¿cómo sería un padre de esa naturaleza? ¿Cómo sería usted padre o cómo sería usted madre que no le puede llamar la atención a su hijo? ¿Cómo sería usted padre o usted madre que no le puede dar una orden a su hijo de que haga algo? Porque si el hijo no está de acuerdo, no lo va a cumplir y no lo va a hacer. Eso es un caldo de cultivo para lo que se llama un espíritu de rebelión. Amén. Un espíritu de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de la desobediencia según la palabra? Los que siguen a Satanás. Los hijos del diablo, dice la palabra, son los hijos de la desobediencia. Y muchas veces en nuestras casas, aunque somos cristianos, aún nuestros hijos están en unas posiciones, en algunos casos, en los cuales ellos no quieren obedecer. De que hay situaciones en las cuales, y usted las puede ver en su propia casa, en sus propios niños, no importa que sean pequeños, de 1 año, de 2 años, en donde los niños, eso es algo que está ahí innato, lo que se llama el espíritu de la independencia. Ellos quieren ser independientes, ellos quieren mandar. Hay niños que de pequeños quieren mandar a sus propios padres, y hay padres que por complacencia le permiten a esos hijos que ellos los gobiernen, que ellos los manden. Hoy los niños no son como antes. Los niños hoy, que los llevan usted a un lugar a comprarle ropa, antes la gente le compraba la ropa y se la traían y se la ponían, no importa el color, no importaba la moda. Hoy en día los niños van y ellos mismos escogen las modas, escogen los colores, escogen, etcétera, lo que se van a poner. Entonces fíjense ustedes cómo la situación está trastornada, que eso permite que cuando estos niños llegan a jóvenes, creen que ellos tienen libertad para hacer lo que les dé la gana, lo que se les venga en gana. Y aquí hay un punto bien fundamental, porque la paternidad, el poder de la paternidad, por eso es que nosotros vemos que el poder de la paternidad se ha bajado. El espíritu de la paternidad está casi por tierra. La paternidad de hoy es más difícil que hace 50 años. ¿Cuántos saben eso? Y hoy los padres nos tenemos que preparar no solamente en la palabra de Dios, sino también en muchos otros aspectos para poder ejercitar bien nuestra paternidad. Porque de lo contrario, nosotros vamos a ser los mandaderos de nuestros hijos. Porque la sociedad va para allá, que los padres sean los mandaderos, que los hijos mandan y los papás, sí, mijito, así es, yo lo voy a hacer. Las cosas han cambiado mucho, las situaciones se han trastornado, las situaciones se han transformado y tienes que tener ojo, hijo de Dios, tienes que tener ojo, padre, que estás en el camino del Señor. No estoy llamando a un autoritarismo, estoy llamando a pedir. Y tenemos todos los días que desatar la unción del Espíritu Santo para nuestra paternidad, tanto para el padre como la madre, la unción de la autoridad, la unción del respeto. Amén. Que cuando nosotros hablemos, yo me acuerdo cuando estaba pequeño, no sé si a ustedes le pasó, o a algunos le pasó, que llegaba una visita a la casa y no era con nosotros. ¿Qué hacían los padres? Miraban y todo el mundo se desaparecía de por ahí. ¿Qué pasa hoy? Pueden mirarse lo que quieran, ahí se quedan. Amén. Hay un trastorno. Las cosas están trastornadas, están patas para arriba. Pero necesitamos tener, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿cuántos creen que con la ayuda del Espíritu Santo podemos recuperar esa autoridad y esa paternidad? Apláudalo entonces, gloria a Él. Aleluya. Dice en Efesios, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo creo que cualquier persona, hasta los borrachos, le gustaría que le fuera bien en la vida. Amén. Cualquier persona le gustaría que le vaya bien en la vida. Hoy sé que hay una generación de ningún esfuerzo.
Las generaciones que se están creando quieren tener todo sin hacer nada. Lo que se dice nada. Antes decían, sin mover una paja. Quieren tenerlo todo, pero sin pagar ningún precio. El precio que tú tienes que pagar hoy, hijo de Dios, para que te vaya bien y seas de larga vida, ¿cuál es? Honrar padre y madre. Vamos a repetirlo. Si yo honro a mi padre y a mi madre, tendré larga vida en la tierra y me irá muy bien. Amén. Diga, me irá muy bien. Apláudame al Señor por esto. Gloria a Él. Los niños que están aquí, los jóvenes que están aquí, las multitudes que vendrán, todos tendrán que ser enseñados en esta palabra. Hay que honrar al padre y a la madre. Hijo, tendrás que pagar un precio. Si tú quieres tener prosperidad en esta vida, si quieres manejar cosas, tener bienes materiales, etcétera, tener una vida excelente, te tocará pagar un precio. Y el precio comienza por la obediencia a los padres, el precio comienza por la honra a los padres, el precio comienza por estar atento. ¿Qué dice tu padre? ¿Qué dice tu madre? No desechar el consejo. Ustedes saben que desde hace unos 20 años para acá, hay un espíritu que ha entrado, que es el del desconocimiento del consejo paterno. Amén. Y las generaciones, digamos, normalmente uno comienza a tener los hijos entre los 20 y los 30 años. Entonces, la generación que sigue, que son nuestros hijos, hay una brecha generacional que se ha manejado y esta segunda generación no quiere saber nada de lo que tú piensas, de lo que tú haces, cómo conseguiste las cosas, etcétera. Ellos quieren tener sus propios caminos y por lo tanto desechan completamente todo eso. Pero cuando llegan a una edad adulta, entonces comienzan a reflexionar qué fue lo que yo hice con mi vida, qué fue lo que pasó conmigo, por qué las cosas no se dieron, por qué no sucedieron. Hoy te llamo la atención para que no esperes que estas situaciones se vivan en tu casa y en tu vida y en tu familia, sino que desde un principio, bajo el poder de la palabra de Dios, tú te agarres de ella. Amén. Si te agarras de esta palabra, que dice Pedro, es la palabra profética más segura, entonces tú vas a prosperar en esta tierra, a ti te va a ir muy bien, no vas a tener temor, ni siquiera vas a tener temor de que te vas a morir a los 20 años, ni a los 30 años, ni a los 40, sino que Dios te permitirá cumplir tu propósito y tu sueño en la tierra. Tú podrás llegar a los 80, a los 90, a la edad que el Padre tiene reservada para ti. Amén. ¿Cuántos aplauden a Dios por esa larga vida? Aleluya. Gloria al Señor. Hay una palabra que poco se enseña y poco se dice, que está en Mateo 15:4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y mira lo que dijo Jesús. Y el que maldiga al padre o a la madre, ¿qué pasa? Muera irremisiblemente. Lo dijo Jesús. Ningún pastor se atreve a hablar de estas cosas en el púlpito. Ahí lo dice. Jesús, ¿qué dijo? Muera irremisiblemente. ¿Por qué va a morir irremisiblemente? Porque maldijo a su padre o a su madre. ¿Y cuántos hijos hay en esta tierra que maldicen a su padre y a su madre? ¿Cuál es la palabra que Jesús dio para ellos? Muera irremisiblemente. Óyelo bien, padre, óyelo bien, madre, óyelo bien, hijo. Nunca se te ocurra maldecir a tu padre. Nunca se te ocurra deshonrar a tu padre. Porque hay un peso allí, un peso de gloria que Jesús está estableciendo, un principio de poder. Y es verdad que existe el perdón, y es verdad que nosotros como padres perdonamos a nuestros hijos. Pero el hecho de que yo perdone a mi hijo o a mi hija, tanto en el plano físico como en el plano espiritual, ¿qué pasa con esta palabra entonces? Ya no es un asunto mío, ¿verdad? No es un asunto de la madre, no es un asunto tuyo como padre, no es un asunto tuyo como madre, es un asunto del Señor. Por eso muchas veces cuando hay dificultades en la obediencia de los hijos, en la deshonra de los hijos, tenemos que decir, Padre, ten misericordia. ¿Por qué? Por esto, porque hay un juicio y una condena de parte del mismo Jesús que dijo, muere irremisiblemente aquel que maldiga a su padre o a su madre. ¿Y qué es maldecir? Hablar, diga, hablar mal. Vamos a decirlo, maldición es hablar mal, decir mal, decir lo que no es, decir mentiras. Amén. Eso simplemente.
¿Cuántos se pueden poner la mano en el pecho ahora? Dígale, Señor, yo quiero que tú me perdones, porque también yo, en muchos momentos, he podido pensar mal y tal vez en algunos momentos he hablado mal de mis padres. He lanzado maldición sobre ellos, tal vez por ignorancia, Señor. Pero hoy yo quiero, Padre, que tú me libertes, que tú me perdones, que tú sanes mi corazón, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Rey. Esta palabra Jesús se la dijo en respuesta a los fariseos. Y se la dijo en un punto que quiero tocar solamente. Jesús decía que el que honra al padre y a la madre no solamente es que hable bien y no solamente es que le obedezca, también es que los padres, cualquier día, todo hombre, así sea niño, un día llegará a ser un anciano. Amén. Y si permanece en la tierra, llegará a ser cada vez más anciano. Y tal vez en algunos momentos de tu vida o de tu ancianidad, no lo quiero para ninguno y lo cancelo, tú puedas necesitar que tus hijos te bendigan, que tus hijos te ayuden, que tus hijos traigan una bendición a tu casa. Amén. ¿Sabes qué decían los fariseos? No es necesario. Padre, llegaban los fariseos, Padre, la plática que tenía para bendecirte, para comprarte un televisor nuevo, era la misma que tenía para darle al Señor. Y entre el Señor y tú, yo escogí al Señor. Padre, la plata que tenía para ayudarte con un arriendo fue la misma que necesitaba para diezmar en la iglesia. Entonces la cogí para esto. Y entonces son hijos que de palabra, como dice Jesús, de labios honraban al Señor, pero sus hechos hablaban diferente. Amén. Son hijos que le vuelven la espalda a los padres. Son hijos que ya no le importa, porque su padre está viejo, su padre ya no tiene capacidad, su padre ya no trabaja o ya no genera. Sobre todo cuando se ha vivido, y en Colombia existe mucho eso, la vida independiente, y mucha gente no alcanza pensión. Entonces los que no alcanzan pensión, los que tienen pensión tienen un amparo, pero los que no tienen pensión, de pronto están expuestos a que los hijos sea quien los ayude. Y cuando esto no se da, por eso Jesús lanzó esta palabra. Ustedes invalidaron el mandamiento, ustedes anularon el mandamiento, porque ustedes se creyeron su propia mentira y cambiaron la palabra de Dios por palabra de hombre, engañándose a sí mismo y engañando a la nación y engañando a un pueblo, diciéndole a los hijos, no bendigan a sus padres, no le den nada. Amén. Jesús mismo lanzó esta palabra y lo hizo en la manera como siempre Él se caracterizaba, con una verticalidad, con una seguridad. Y yo esa misma palabra y ese mismo espíritu lo traigo sobre ti, Casa Apostólica, hoy. Amén. Porque nosotros aquí seremos, nosotros somos y seremos de los que bendeciremos siempre a nuestros padres. Amén. ¿Cuántos pueden decir eso? Yo bendeciré siempre a mi padre y a mi madre. No los desampararemos. Amén. Sino que estaremos pendientes de ellos. Y te daremos gloria a ti, Señor. Amén. Aleluya. Número 3. El buen hijo el buen hijo ve más allá de las fallas de su padre y se concentra en el tesoro divino que hay dentro de él. Repito, el buen hijo ve más allá de las fallas de su padre y se concentra en el tesoro divino que hay dentro de él. Hay una palabra que está en Génesis 6:10, dice la palabra de Dios. Engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Miren estos 3 nombres, Sem, Cam y Jafet. Y miren lo que dice en el capítulo 9, versículo 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Amén. Esto es bien importante porque nosotros no se puede trabajar la parte de hijos sin trabajar la parte de herencia. Todo el que es hijo tiene derecho a herencia. ¿Cuántos saben eso? Todos somos hijos, todos tenemos derecho a herencia. Pero Dios establece unos requisitos, Dios establece
unas condiciones que si uno la viola, no tiene derecho a la herencia. Es más, pierde toda la herencia. En el tiempo de Noé, que está en Génesis 6 en adelante, Noé tuvo 3 hijos. Y a Noé Dios le asignó una responsabilidad, le asignó una tarea gloriosa, poderosa. Dios dijo que estaba cansado de la maldad, del pecado, de la rebelión, de la desobediencia, de toda la tierra estaba podrida en ese momento. Y Dios dijo, es necesario, incluso dice la Biblia que se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Y lo voy a exterminar. Pero escogió una familia, que fue la familia de Noé. Y le dijo, ustedes construyan un arca y allí metan todos los animales. Y 120 años duró la construcción en esa época de esa arca. Y durante esos 120 años ellos estuvieron hablando de lo que Dios iba a hacer. O sea, fíjense ustedes, una predicación de 120 años. En esa época, recuerden que los hombres vivían 300, 400 años. Noé predicó 120 años con sus hijos. ¿Y sabes cuántos creyeron a la predicación de Noé? 0. 0 creyente. 0 lo siguieron. ¿Qué sucedió? Todos sabemos cuál fue el final, ¿verdad? Toda esa generación desapareció y sobrevivió Noé y sus 3 hijos. Que cuando Noé y sus 3 hijos sobrevivieron, dice la Biblia en estos pasajes de Génesis, entonces ya Noé se dedicó a construir un huerto y en ese huerto creó uvas y las labró y las cuidó. Y cuando estuvieron listas, dice que él se emocionó tanto que se emborrachó. O sea que la uva tiene un jugo que si usted lo toma y lo toma y lo toma, el vino produce borrachera y Noé se emborrachó. No da más detalles, dice simplemente que se emborrachó. Y el hijo intermedio, no fue el menor, el intermedio, tal vez abrió la puerta, lo encontró desnudo. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia, ahí no dice, no dan otros detalles, simplemente dice la Biblia que él fue delante de sus hermanos y descubrió la desnudez. ¿Qué hicieron los otros hermanos cuando este hijo le había dicho eso? Ellos entraron de espaldas, diga de espaldas. Y entraron con una cobija, amén, para tapar a su padre. Y la Biblia dice que cuando Noé se despertó, ¿qué sucedió entonces? Dice que Noé maldijo a su hijo Can. ¿Y qué le dijo? Tú serás siervo, maldito seas, y tú serás, y tus generaciones serán siervos de las generaciones de tus hermanos. A él le correspondía el 33% de la herencia de toda la tierra, porque él le había dicho, Jehová había hecho un pacto con Noé, fructificad y multiplicaos y llenen la tierra, y toda esta tierra era nueva, era suya, ya había desaparecido la generación de Adán. Y este hombre, por esa mala actitud, por descubrir la falta de su padre, miren esto que es tan importante, hijos, los que tienen padre todavía vivo, si alguna vez hiciste eso, ve donde tu padre y reconcíliate y pídele perdón. Amén. Porque él descubrió la falta de su padre y la llevó delante de sus hermanos. Sus hermanos, no la llevó a la calle, la llevó delante de sus hermanos. Y cuando él hizo eso, recibió una maldición que fue para él y para todas sus generaciones. Y realmente las generaciones de Can, que se llaman los cananeos, fue un pueblo al cual Dios determinó posteriormente quitarle toda la tierra. Ustedes saben eso, ¿verdad? La tierra prometida de Israel, ¿cuál era? Canaán. ¿Y de quién era Canaán? De los descendientes de Can. ¿Y qué pasó con esa tierra? El Señor se la pasó a otra generación, a la generación de los hijos de Israel, que eran descendientes de ¿quién? De Sem. Sem son semitas. Los judíos tienen su origen o su ancestro en los semitas. Pero yo quiero que tú veas, es el punto exacto en que no está bien, no es de Dios, es violación del principio de Dios hablar mal de tu padre. Es violación del principio de Dios descubrir las fallas de tu padre. Tal vez el pueblo aprendió algo, o tal vez digamos el pueblo, sí, el común.
Su filosofía. ¿Qué dice la gente? La ropa sucia se lava en casa. O sea, no hay que echar nada para la calle. No hay que estar. Esa picazón que le da en la lengua al hombre y a la mujer de hablar de lo malo. Evítate problemas. Evítate que el propio Dios establezca maldición sobre tu vida por causa de tu lengua, por causa de la murmuración, por causa del chisme, por causa de la burla, por causa de la traición, por causa de todas esas cosas que solamente los malos hijos hacen. Solamente los malos hijos hacen ese tipo de cosas. Amén. Hoy el Señor ha traído esta palabra. Comenzamos a trabajar esta palabra del buen hijo porque necesitamos que Casa Apostólica sea lavada. Amén. Todos nosotros tenemos que ser lavados por la sangre de Jesucristo de toda inmundicia que haya sido sembrada en nosotros desde nuestras generaciones. Amén. Y aún por los hijos que hayan estado aquí. Hay mucha gente que entra por una puerta y por la otra se va. Pero ¿qué tanto de inmundicia dejan? Y entonces uno también se pringa de eso. Amén. Tenemos que ser lavados de toda esa inmundicia, de toda esa maldad, de todo eso en lo cual hijos que no aman, ni respetan, ni siguen a sus padres. Amén. Ni tienen identidad con ellos. Casa Apostólica, si tú quieres caminar en el sendero de Dios, si tú quieres llegar a la estatura de esa visión que Dios estableció, porque son muchos los sueños y muchas las visiones que Dios ha dado aquí acerca de para dónde vamos. Pero yo te digo algo, iremos en el nombre del Señor limpios, diga, iremos limpios, caminaremos limpios en la visión, con una conciencia totalmente lavada por la sangre del Señor. Amén. No iremos embadurnados o saturados de mentiras ni de engaños. No iremos tampoco con murmuradores ni con chismosos, porque esos dividen la iglesia de Jesucristo. Esos dañan la presencia del Señor. Esos hacen que se vaya el Espíritu Santo de Dios. Pero el Señor nos ha llamado a tomar autoridad hoy. Amén. A tomar autoridad apostólica y profética y decirle a esos espíritus inmundos, ustedes se van de este lugar. Este no es el lugar. Ninguno de esos espíritus puede permanecer aquí. Amén. Y no estoy hablando de hombres, estoy hablando de espíritus, porque son espíritus. Pero esos espíritus nosotros no le podemos dar lugar en el corazón. Porque si le damos lugar en nuestro corazón, ya se van a hacer mañana más tarde uno con nosotros. Amén. Y de eso no se trata. Se trata de que todos seamos libres completamente de eso. ¿Para qué? Para que esta iglesia sea una iglesia que pueda ser calificada, como dice el Señor, una iglesia pura y sin mancha. Como las vírgenes que estaban llenas del Espíritu Santo. Nosotros no necesitamos estar llenos de chismes ni de murmuraciones. Amén. Ni de traiciones. Tenemos que estar llenos, siempre llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos creen esa palabra? Tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí.